Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. La verdad es que esto es una experiencia muy intensa, podría decir, para mí, porque es la primera vez que estoy en uno de los encuentros internacionales y quiero aprovechar también para dar gracias a la gente de la organización, especialmente Heriberto, que hizo contacto para invitarme. Y bueno, realmente lo siento como una oportunidad muy linda de compartir algo con ustedes. Y bueno, esperemos que les resulte de algún provecho. Mi nombre es Gustavo Fiorentini, yo soy médico en Mendoza, donde vivo normalmente, aunque ahora viajo un poco, pero suelo volver a Mendoza y ahí están mis cosas, mi familia, todo. Y bueno, he preparado esta charla que quiero compartir con ustedes por una inquietud personal, podría decirles, que tiene que ver con variados intereses que yo tengo paralelamente a la salud y todo esto, y que al final encuentro como que van confluyendo, ¿no? Que intereses de otras disciplinas, de otras cosas, van como teniendo conexiones que parecían... Yo tengo pensamiento difuso, ¿vieron lo que contaba? Lo mío es bien difuso. Pero tengo momentos donde hago algo de síntesis, algo, y entonces voy encontrando algunas relaciones que me llaman la atención y me ayudan así como a mapear un poco más ampliamente la realidad. Es un poco desde lo que intento contar. De paso también voy a usar un tipo de presentación que Luis Berli me mostró que existía, que yo no la conocía, que funciona un poco a modo de mapa mental, ¿no? Ya vamos a ir recorriéndola, pero aquí está todo. Así que muchas gracias por haber venido, nos vemos más tarde. Mírenla fijamente un ratito y... Y que después venga Luis y le explique. Claro. Bueno, muy bien. A mí me ha pasado algo que es un poco... A ver, ¿esto está encendido? Ah, no, no está encendido. No me avisaron. Extra positivos. Bueno, me ha pasado, curiosamente para mí, que me he encontrado con personas que han asistido a seminarios que ofrecemos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel incluso, a los que vuelvo a encontrar un tiempo después y charlando un poco de todo, suele surgir la pregunta de si están practicando EFT. Y me ha llamado mucho la atención encontrarme con personas que me dicen, no estoy haciendo, se me olvida, no tengo tiempo, mis cosas, estoy tan ocupado. Y me llama mucho la atención porque son personas en las que hemos podido ver directamente cómo trabajaron cosas en los seminarios, cómo a veces en tiempos recientes al seminario hay alguna comunicación por correo, telefónica, donde surgen inquietudes, y después tiende como a desvanecerse eso, se va disipando ese entusiasmo inicial y parece que nos olvidamos de lo que nos hizo bien, ¿no? Una extraña cosa de la naturaleza humana que dejamos de persistir en lo que nos hace bien. ¿No les ha pasado alguna vez? Que haciendo a veces una recapitulación así, yo de eso que hacía, me acuerdo cómo lo disfrutaba o qué bien me hacía, ¿no? O cuando comía de tal manera o cuando practicaba tal cosa. Y no sé qué es lo que hacemos, que cambiamos algunas elecciones y dejamos de hacer muchas veces lo que nos hace bien. Así que bueno, en parte lo que yo voy a tratar de ofrecerles es más bien una invitación. Porque quiero que veamos juntos en qué medida el valor de la práctica individual de EFT, como de cualquier otra cosa que nos haga bien, en realidad, puede aportar al campo total, podríamos decir. Recién aquí, ¿tu nombre? Annelies. Annelies me hablaba de un libro que se llama El universo holográfico, que no he leído, pero ya lo tengo ahí apuntado en mi mosaico difuso para leerlo, aunque sea de ratitos. Supongo yo por el título que debe tener algo que ver con lo que yo voy a intentar contar. Bueno, como pretenciosamente el título de la charla dice EFT cambia la realidad, vamos a empezar hablando un poquito de qué sería la realidad, o sea, qué es lo que entendemos que es la realidad. Porque parece que cuando decimos la realidad hablamos de algo absoluto que ya no puede moverse, ¿no? de ese concepto. Sin embargo, la realidad
no pasa, podríamos decir, y ahora esto está bastante conocido, de ser una especie de construcción que nosotros hacemos y proyectamos, ¿no? Entonces, podemos ver ahí en la cabeza de ese hombre que hay una realidad percibida, que es con la cual nos las vemos a diario y con la que tomamos decisiones, sacamos conclusiones y vamos avanzando en la vida, pero que está compartiendo el campo total con otra parte de la realidad que normalmente nos es inconsciente. Una realidad que no percibimos, pero no por eso deja de estar allí. A lo mejor conocen un cuentito sufí muy cortito y es bastante conocido, que habla de un personaje que está buscando con mucha intensidad algo debajo de la zona iluminada de un farol en medio de un área muy oscura, ¿no? ¿Lo conocen? Sí, lo habrán escuchado seguramente. Y que alguien que pasa y lo ve tan preocupado se detiene a preguntarle y le dice ¿qué busca? Este hombre dice busco unas llaves. Lo que busca puede cambiar según el que encuentre. Pero no se ve nada allí en ese área que es más o menos pequeña, y entonces le dice ¿pero usted está seguro que aquí perdió las llaves? No, le dice el señor, las extraví por allá, y señala hacia la oscuridad. Y el hombre, un poco confundido, le dice ¿por qué las busca aquí? Y porque aquí hay luz, le dice el hombre. Y esto que suena un absurdo y nos podría hacer reír si lo hubiera contado con más gracia, no deja de ser cierto en nuestros hábitos cotidianos. Hacemos todo el tiempo eso, porque lo que hacemos es movernos en la realidad percibida, y seguimos buscando dentro de la realidad percibida las respuestas que ya hemos visto que no están allí. Y lo que hacemos normalmente cuando esto nos frustra y nos hace sentir tan mal es, por supuesto, argumentar, explicar, excusarnos. Hacemos un montón de malabarismos mentales, digamos, para justificar que allí es donde está la luz. ¿Por qué voy a buscar en otro lado, no? Bueno, aquí empieza nuestra travesía con el tema de la realidad, ¿no? Porque esa construcción que vamos armando de esa realidad percibida de la imagen anterior arranca cuando somos así de pequeños, ¿no? En las cuales empieza como nuestra programación. Parece que este niño está ahí escuchando algo que le empiezan a insertar, ¿no? Y entonces, bueno, la educación, la socialización, todo ese fenómeno en el que todos tenemos que vivir, porque además es una cuestión crítica vivir dentro de ese sistema, nos va la vida en ello, de hecho, tiene como algunos elementos que vamos a tratar de recorrer juntos. Se trata básicamente de aprendizajes perceptivos, ¿no? Se nos empieza a enseñar con la mejor buena voluntad, hay que reconocerlo esto, de qué es lo que sí, qué es lo que no, qué se debe, qué no, qué está bien, qué está mal. Y esto, por supuesto, así como yo lo estoy diciendo ahora, tiene que ver con que el lenguaje es aquí el protagonista, ¿no? O sea, es a través del lenguaje que dibujamos nuestra realidad. Porque el lenguaje es el que le da estructura a nuestro pensamiento y le da también acceso a la memoria. ¿Han visto que la mayor parte de la gente no tiene recuerdos de su primera infancia? De los primeros 2 años, habitualmente casi nadie recuerda nada de esa época. Sin embargo, pasaron cosas cruciales en nuestras vidas en esas épocas, ¿no? Aprendimos cosas importantísimas. Sin embargo, todos sabemos caminar aquí, creo, y nadie creo que recuerde cómo hizo para aprender a caminar. ¿Cierto? Sin embargo, eso ha pasado y es evidente porque ahora caminamos. Bueno, entonces vamos así, poco a poco, con esto del lenguaje y la educación y todo lo demás, construyendo nuestro mapa de la realidad, que no siempre es el mapa. Esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Este es un planiferio real de unos autores, de unos cartógrafos que decidieron que por qué siempre el polo norte estaba arriba, si en realidad es una convención, ¿no? Es un acuerdo. Entonces ellos se dedicaron a dibujar un planiferio con los polos, con el polo sur arriba. Bueno, y vamos construyendo así como nuestro territorio, ¿no? Nuestro mapa de la realidad, como decía anteriormente, que normalmente es solo una representación de la realidad, no es la realidad o la realidad total, porque está filtrada a través de nuestra matriz perceptiva, ¿no? Esto que estamos
construyendo y que seguimos construyendo además, porque esto no se ha detenido. Un poco la matriz perceptiva esta que yo les estaba contando está tejida con hilos de significados, ¿no? Porque esto que venimos tratando de llevar así, del lenguaje, la educación y todo lo demás, termina en que nosotros aprendemos a atribuirle significados a las experiencias. El lenguaje habla de la experiencia, pero no es la experiencia. Recién yo escuchaba a Luis en su conferencia, que me ha divertido muchísimo, además de enseñarme un montón de cosas, cuando él hablaba de todas estas categorías y de la escucha, lo que realmente me pareció muy rescatable allí, que esto que él decía apuntaba a que con esa escucha que él proponía nos podemos acercar a la experiencia de la persona, ¿no? Cuando él dibujó ese puntito allí que nos agarró a todos con qué había dibujado ahí. Y realmente el lenguaje no es la experiencia, el lenguaje es la representación, es el mapa de la experiencia. Y los significados son un poco ese traductor, ¿no? El decodificador de las experiencias. El significado es finalmente el que hace que yo sienta las cosas, o que las cosas me afecten de cierta manera. Es un hecho más o menos conocido que en diferentes culturas sucesos similares tienen significados muy distintos, ¿no? No sé con quién hablaba yo, que por ejemplo en nuestra cultura la bigamia, o peor todavía la poligamia, no solo está mal vista, sino que es un delito penable, ¿no? Sin embargo hay culturas, por ejemplo en Medio Oriente y lugares así, en donde no solo está bien, sino que es un signo de, digamos, de nivel social, ¿no? Una cosa de importancia. Y lo único que cambia allí es el significado que tiene el mismo hecho en una cultura y en la otra, ¿no? Entonces estos significados y toda esta matriz perceptiva va haciendo que de algún modo nosotros transitemos la vida como este pobre hombre, ¿no? Con unas anteojeras de realidad, ¿no? Vamos filtrando una partecita y lo que queda por fuera, bueno, a veces nos afecta y no entendemos qué es lo que nos está pasando, ¿no? Es como que, ¿de dónde vino esto? Porque yo no lo vi, no pude saber cómo esto llegó a suceder. Y podríamos entonces hacer una primera conclusión aquí, ¿no? Que si de algo los seres humanos estamos padeciendo es de restricción perceptiva. ¿Sí? ¿Les parece a ustedes? Sí. ¿Sí? Bueno, si alguien no está de acuerdo, por favor, dígame. Pero es una noción que a mí se me hace como muy fuerte, de que realmente las cosas que sufrimos es porque el filtrado que hacemos de eso, ¿no? Los significados que hemos aprendido a atribuirles están acotados, ¿no? Están solo parcializados. Bueno, vamos a seguir desde aquí entonces. Esta parcialización, todo este filtrado, hace que nos representemos a nosotros mismos privados de recursos, ¿no? O sea, en la realidad amplia, en la realidad total podríamos decir, aunque no sé si alguna vez podríamos llegar a percibir la realidad total, pero en una realidad más amplia es seguro que tenemos recursos para enfrentar cosas, para solucionar, para ser más felices. Sin embargo, cuando nosotros solo percibimos que mis opciones son tal y tal para resolver alguna cosa y ninguna de las dos me deja satisfecho, y bueno, entonces no puedo menos que sentirme infeliz, ¿no? Sentirme triste, enojado, impotente o lo que fuera. Pero la realidad, o diríamos, el hecho más importante es que estos recursos que nosotros dejamos de percibir como disponibles no desaparecen, sino que quedan en nuestro inconsciente, en un lugar que sería el área oscura del hombre del cuento. ¿Ah? Vamos hasta ahí. Y se transforma eso en nuestra principal fuente de recursos internos. O sea, si este hombre en un momento se decidiera a salir del área iluminada para recorrer un poco esa oscuridad, entre comillas, que es solo lo que no es consciente para él, es seguro que encontraría muchas más opciones para dar respuesta a sus situaciones de vida, ¿no? Y esto, hay un concepto de un sacerdote jesuita que se llamó Teilhard de Chardin, también fue filósofo y tuvo muchos trabajos muy interesantes. Él concibió una noción que es la noósfera. La noósfera es como el tercer paso de lo que él planteaba, que empezamos concibiendo a la Tierra como una geósfera,
se dice, ¿no? Que es concebirla como un planeta, como diríamos una fuente de recursos, pero como si fuera inanimada, ¿no? Después está el concepto de biosfera, que es el concepto de un planeta vivo, ¿no? Un planeta con naturaleza, con seres y todo lo demás, con un clima incluso, ¿no? Y finalmente él decía que como ese tercer paso era la noósfera. La noósfera viene de un término griego que es nous, que es como los procesos intelectuales, mentales e incluso yo diría emocionales también, ¿no? Pero que son como un campo planetario. Entonces hay alguien que dibujó esta idea planteando como que ese sería el lugar, ese campo planetario, en donde ocurren todos los fenómenos del pensamiento y de la inteligencia. Y yo me atrevería a agregar de la emocionalidad también, ¿no? Lo cual nos asocia rápidamente al concepto junguiano del inconsciente colectivo, ¿no? Nosotros hablábamos antes del inconsciente como este proceso personal o individual, pero cuando lo empezamos a llevar a un contexto amplio, planetario podría decirse, nos asociamos a esta idea del inconsciente colectivo, en donde estaría como la fuente de recursos total, ¿no? la que podría estar a disposición de cualquier persona, en cualquier parte, además. ¿Y aquí qué viene a hacer EFT? Bien, EFT a mí siempre me ha llamado la atención porque esta consigna principal que Gary Craig ha sostenido como base de toda la plataforma, digamos, de aprendizaje y acción de EFT es el concepto de que todo malestar emocional o incluso enfermedad física procede o emerge de una desorganización o una perturbación, según como se haya traducido, del sistema energético, que básicamente es de lo que estamos hechos, ¿no? Porque si nosotros revisáramos los distintos niveles de la realidad percibida hasta los niveles subatómicos, llegaríamos a un nivel en donde lo que hay allí es información y vibración, ¿no? Un nivel energético intangible, que en estas épocas los físicos cuánticos tratan de construir superaparatos y cosas extrañísimas como ese túnel acelerador de unas partículas que no sé ni cómo se pronuncian, hadrones creo que, pero hacen experimentos extrañísimos porque se las están viendo con partículas, les llaman, pero que al final son como condensaciones de una vibración, ¿no? Entonces, pensando ahora que la realidad tiene como una base este nivel que es información y es vibración o energía, me vino a recordar una frase de Max Planck, que fue un físico muy importante, se lo considera uno de los padres de la física cuántica, que dijo estas palabras dentro de, según leí por ahí, su discurso de recepción del premio Nobel. Recibía un premio Nobel de física, creo que en el año 44 o en la década del 40, y dijo estas palabras que a mí me llamaron mucho la atención, sobre todo por de quién venían, ¿no? Él dijo: no existe la materia como tal, toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza que trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene unido a ese minúsculo sistema solar. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. ¡Wow! Dije yo, eso me pareció realmente, sobre todo que lo haya dicho una persona como fue Max Planck, que fue sin duda uno de los genios de toda esa disciplina. Realmente me sorprendió mucho y me generó así como un poco de movilización, porque medio que me sentía como este hombrecito, ¿no? Tratando de mirar una realidad que es intangible, que no está en todos lados, pero no está en ninguno al mismo tiempo, porque no la podemos traer a nuestra realidad percibida, porque experimentamos solo eso, ¿no? Lo que veníamos diciendo antes, de esa totalidad energética, solo un aspecto visible. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? ¿Está muy real? ¿No? Si en algún momento se me pierde, porque bueno, como yo les decía, pues soy medio difuso, ustedes ayúdenme si divago un poco por ahí. Pero bueno, de ahí empecé a pensar yo que EFT, cuando produce los efectos visibles, pues en realidad yo creo que toda ronda que nos apliquemos de EFT produce algo. No siempre lo notamos de forma inmediata,
pero produce algo quizá en este otro nivel, en el no percibido. Por eso el valor de la persistencia, que muchas veces se insiste con EFT, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a mí me da la sensación de que hay veces en que ciertos problemas requieren que superemos como un umbral, ¿no? Como que vamos haciendo una acumulación de efectos hasta que se dispara la acción, y entonces una rondita más cambia todo un estado que hasta ese momento no había cambiado nada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó ahora? Si hasta recién estaba todo mal y ahora hay alivio, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación de que es así, como un punto en el que se pasa a otro estado, pero que hay que a veces sumar efecto para llegar a alcanzar ese nivel. Entonces, EFT, considero yo que lo que hace es cambiar nuestro estado energético, ¿sí? En un nivel más ordenado, lo cual podría cambiar nuestro estado perceptivo, ¿no? Porque si nosotros veníamos diciendo que estamos educados y formados, diríamos, para filtrar la realidad, y eso hace que nosotros percibamos cierta parte nada más de la realidad, los significados hacen que nosotros sintamos frente a los hechos de la realidad de cierta forma. Trabajar ordenando nuestro estado energético hace que nosotros veamos las cosas de otra forma. No sé si les ha pasado alguna vez trabajando con EFT o quizás en algunas otras situaciones en donde hay un cambio que es interno, evidentemente, y las cosas, las mismas cosas, empiezan a verse de otra forma. Una relación conflictiva empieza a verse como una situación en donde hay oportunidades para aprender cosas juntos, para sanar dolores, para trascender diferencias. Y todo eso no se veía antes, pero no porque no estaba. Era porque yo estaba, digamos, filtrando esa realidad solo en una modalidad, ¿no? Como en un solo canal. Entonces, esta idea a mí me llamó la atención, de que cuando trabajamos con EFT y estamos cambiando nuestro estado energético, tenemos también la chance, la oportunidad de cambiar el estado de percepción, lo cual me llamó mucho la atención. A mí me pareció muy interesante esa idea. Si cambiamos nuestro estado de percepción, tenemos también la posibilidad de tener un mayor contacto con estas ideas que charlábamos recién, ¿no? Ese nivel del inconsciente o la noósfera, o este otro concepto que es el del orden implicado, que es de otro físico muy importante que se llamó David Bohm, una persona que era un personaje muy especial, porque él, al mismo tiempo que fue una personalidad pero de primer nivel en la física, tenía un costado espiritual muy interesante. Incluso hay encuentros que él ha tenido con un líder espiritual que se llamó Krishnamurti, que a lo mejor han sentido nombrar, y tenían entre ellos unos diálogos, unas cosas que eran raras, pero al mismo tiempo tremendas, porque habían allí unos cruces de conceptos y de ideas convidadas, diríamos, de uno a los otros, que si tienen oportunidad, está ahí en YouTube algunas grabaciones, de escuchar algunas, realmente son bellísimas, ¿no? Y el orden implicado, que es un concepto que él acuñó, es el planteo de que lo que nosotros percibimos como caos es solo una restricción perceptiva. Esto también el I Ching de la tradición china lo plantea mucho, porque plantea que cuando la persona consulta el I Ching, lo que está haciendo es acceder a una especie de ventanita, diríamos, de orden implicado en lo que aparentemente es caótico, ¿sí? Y ustedes, si alguna vez han tenido oportunidad de leer algún verso del I Ching, y uno quisiera consultarlo al I Ching y tira sus moneditas o de la forma que lo hagan, dicen, bueno, a ver, yo tengo este problema, no sé si tomar esta decisión o no, hacer tal cosa o no. Entonces, con esa pregunta en mente, uno hace la consulta y dice, bueno, hexagrama tanto, que son unas lineecitas que hay que buscar en el libro, y se lee. Ahora hay programas informáticos que lo hacen instantáneo. Y entonces uno encuentra una respuesta clarísima a la pregunta que hizo, como la montaña se refleja mansamente en el lago mientras los juncos se mecen con la brisa. Interesantísimo, ¿no? Y entonces, si uno siguiera con la misma lectura con la que hizo la pregunta, diría, ajá, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a la bruja que nos tire la carta o algo? Porque, pero básicamente,
yo creo que lo que nos propone el I Ching es que accedamos a otro nivel de percepción con ese tipo de respuestas. Que no sigamos en el mismo nivel en el que hemos generado el problema, porque si no estamos identificados con el problema. Por eso la frase dice, me amo, me acepto, porque entonces me pone en un lugar diferente de mi problema. Mientras yo estoy tratando de dar soluciones a las cosas en el mismo nivel en el que las generé, y es como que yo y el problema somos lo mismo, ¿cómo lo voy a solucionar? Es realmente, no sé si imposible, pero me parece que es muy difícil. Entonces, todo esto yo creo que la idea que nos intenta dar es que salgamos de allí, ¿no? Salgamos de ese nivel de identificación con el problema, que yo creo que tiene mucho que ver con el reverso psicológico también, y poder ponernos en un lugar de mayor amplitud perceptiva, ¿no? Como de agrandar el mapa, diríamos, o agregarle detalles en todo caso. Bueno, entonces, uy, que quedó así como estridente. ¿Cómo? Estás fosforescente. Sí, no se veía así. Bueno, y esta pregunta que dice aquí, si EFT es un camino con corazón, es en referencia a un pasaje de un libro de un autor llamado Carlos Castaneda, de donde yo extraje estas palabras que son del personaje principal, en realidad que es un chamán del norte de México, llamado Don Juan, que le dice en uno de los pasajes estas palabras: cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más que un camino y no hay afrenta ni para ti ni para otros en dejarlo si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Mira cada camino de cerca y con atención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego, hazte a ti mismo y a ti solo una pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Esas son palabras de este personaje, Don Juan, y están en el libro Las enseñanzas de Don Juan, que es el primer libro de una serie de varios que él escribió. ¿Algo para comentar aquí? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, entonces yo pensaba que EFT, por lo menos en mi experiencia, ha sido un camino con corazón. Porque yo he podido ver, diríamos, que EFT hace algunas cosas que a mí me llaman la atención, o la forma en que se practica EFT, ¿no? Y es, primero, poner a nuestra mente en un modo diferente al analítico. Cuando nosotros hacemos las rondas de práctica con EFT, no estamos analizando el problema que tenemos, solo lo estamos enfocando. Vieron que nosotros lo que hacemos con la frase y los recordatorios que aplicamos en cada punto es enfocar el tema que nos está trayendo el malestar. Entonces ponemos a nuestra mente en un modo para el cual a mí me parece que es mucho más idónea, que es el de enfocar sostenidamente, ¿no? En una atención sostenida sobre el tema que nos está molestando. Y al mismo tiempo pone el lenguaje también al servicio del corazón, porque no usamos el lenguaje con EFT ni para argumentar, ni para justificar, ni para culpar. Simplemente lo ponemos al servicio del corazón, que es en donde están pasando, me parece, las cosas, ¿no? En ese campo que energéticamente es el más importante que tenemos nosotros en el cuerpo. Alguna vez a lo mejor hayan escuchado que, bueno, nuestro cuerpo tiene una naturaleza bioeléctrica desde ya, esto es muy conocido en general, y que los dos campos eléctricos más importantes que tenemos en el cuerpo son el del cerebro. Seguramente habrán visto electroencefalogramas o los han escuchado nombrar, donde se puede hacer un trazado, que es una representación de la actividad eléctrica del cerebro,
Y el corazón, que también seguramente han visto o les habrán hecho alguna vez un electrocardiograma, que es similar, digamos, un trazado de la actividad eléctrica del corazón. Pero esas actividades también generan un campo como de orden electromagnético en cada uno de estos órganos. Y hay mediciones que han establecido que el campo que produce el corazón es realmente muchísimas veces, me animaría a decirles miles, aunque no tengo el dato preciso en este momento, pero sin duda muchísimas veces más amplio que el campo que produce el cerebro. Entonces me parece que es más inteligente de nuestra parte empezar a poner a nuestro cerebro al servicio de nuestro corazón, porque es en donde vamos a empezar a encontrar mayor amplitud perceptiva, respuestas más amplias y más sanadoras de definitiva. Lo cual normalmente, cuando nuestra mente empieza a suspender un poco su análisis y su recorrido en ese área pequeña, iluminada del cuentito del principio, empezamos a poder mirar hacia esa oscuridad en donde hay respuestas de otro nivel que suelen venir a nosotros a través de la intuición. Han tenido seguramente algún momento de intuición en sus vidas, ¿no? ¿Sí? Y cuando tenemos una intuición acerca de algo, solemos darnos cuenta de que esa intuición tiene como un rasgo de certeza, ¿no? Como que lo que en ese momento nos llega está completo, ¿no? No tiene luces ni sombras, no tiene pros ni contras, podría decirse, ¿no? Sin polaridades. Y esto evidentemente no puede estar viniendo de nuestra mente, porque nuestra mente solo puede darnos respuestas contraponiendo. O sea, solo podemos pensar a través del contraste. Lo que tiene luz debe tener sombra, lo que tiene sí, tiene no, y así vamos tratando como de encontrar alguna solución a las cosas. Cuando las respuestas vienen desde el nivel de la intuición, esto no pasa. O sea, yo no tuve que seguir ningún proceso racional ni lineal para acceder a esa respuesta. Es como que bajó en un paquete completo, ¿no? Entonces, pareciera que cuando ponemos nuestra mente y el lenguaje, que se acuerdan del lenguaje del bebé, cuando ponemos entonces el lenguaje ya no en función de análisis y de desarmar a la realidad en muchos pedacitos que en realidad no son más que pedacitos de esa pequeña área iluminada, o sea, la dividimos y la volvemos a dividir y la volvemos a dividir y parece que sabemos más de la misma área iluminada. O sea, nunca hemos salido de allí cuando usamos la mente. Y esa es nuestra cárcel en definitiva, esa es nuestra prisión humana, ¿no? Quedarnos allí y seguir buscando allí y dividir a esa pequeña realidad pensando que la estamos ampliando. No la estamos ampliando, solo la estamos haciendo más chiquita, ¿no? Estamos encontrando detallitos más chiquitos pero dentro del mismo campo. Entonces, bueno, aquí llega la invitación. La invitación es a hacer el experimento de FT24. FT24 es por las 24 horas del día. Así que ya pueden empezar. Mañana a las 2:30 los espero para que veamos las conclusiones del experimento. Pero no pueden parar, ¿no? No. En este momento en que FT tiene una difusión muy amplia, yo, digamos, me da mucho gusto que esto sea así, que FT hoy por hoy prácticamente sea conocido en todo el mundo. Debe haber algunos lugarcitos donde todavía no haya gente que no lo conoce, pero cada vez son menos. Yo creo que hoy por hoy podríamos dar la vuelta en el mundo y encontrar gente que conoce FT. Y si la gente que conoce FT lo practica con cierta regularidad, es casi seguro que en este momento, en alguna parte del mundo, hay alguien practicando FT. ¿Creen ustedes que puede ser? Sí, puede ser, ¿no? El aleteo de la mariposa. Ah, sí, el aleteo de la mariposa. Pero podría ser un aleteo que produjera cambios, digamos, de niveles transformadores hacia direcciones distintas, ¿no? Entonces, dentro de esta idea, voy a tratar de hacer un poco una síntesis para que vayamos cerrando. Veníamos diciendo que existe, ¿no?, un campo planetario de información y energía al que podemos acceder. Cuando le damos un poquito de descanso a nuestra mente analítica y la ponemos al servicio del corazón, como lo veníamos diciendo, empezamos a acceder a ese campo total. Y también podemos modificarlo
con nuestra intención sostenida. Hay un experimento que se realizó en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en el año 93, en la cual durante los meses de junio y julio, que son 2 meses que estadísticamente muestran un aumento de la actividad delictiva en distintos niveles, se hizo un experimento con grupos de meditadores, gente experta en meditación, que hacía sesiones prolongadas durante esos 2 meses todos los días, enfocando en la intención de que la gente estuviera más en paz, que estuviera mejor consigo mismo, una intención armónica, ¿no?, y amorosa. Y luego se constató, con las estadísticas, de que en esos 2 meses, que por lo general, y en otras ciudades se verificaba también, aumentaba la delincuencia, bajó en el estado de Washington 18%. Lo cual no solo era un cambio importante, sino que iba en contra de la tendencia, revirtió una tendencia, ¿eh? Que eso me parece todavía más importante que el ver el número en términos absolutos. Y esto podríamos nosotros traspolar esta idea de que realmente esta gente consiguió formar un campo que habrá alcanzado cierta masa crítica, que es otro concepto muy interesante. Si han escuchado la experiencia del mono 100 o el centésimo mono, ¿sí? ¿Todos la conocen? Yo creo que también es para que tengamos en cuenta ese concepto, ¿no? Si se alcanzan ciertos umbrales, se puede producir un cambio de una magnitud que nos trasciende, ¿no? Que trasciende al grupo de personas y a la gente que está trabajando. Bien, entonces aquí viene la práctica individual. La práctica individual de EFT estimula un estado de mayor orden y armonía en el campo energético personal, con mayor amplitud perceptiva e intuitiva, un poco el resumen de lo que veníamos diciendo, ¿no? Pero el campo energético personal está integrado al campo energético planetario o total, ¿no? El concepto de la noósfera del que hablábamos antes sería como este enlace del que no podemos sustraernos, o sea, estamos en este mismo momento, estamos en el planeta, así que no podemos salir de este campo. Entonces los objetivos del experimento serían crear y sostener un campo de intención amorosa y sanadora para la humanidad con estas características, de que esto esté abierto a todos los seres humanos, o sea, los que estén conscientes de que esto está pasando y los que no, también, ¿no? Que nutra las intenciones personales que estén alineadas y sean congruentes con una homeostasis universal, esto que ahora también se le da a llamar una ecología humana, una ecología interna, que sea bueno para mí y bueno para los demás también, ¿no? Y que hipotéticamente podría generar un fenómeno de masa crítica en beneficio de todos los seres humanos. Y puse a propósito hipotéticamente porque es lo que me gustaría ver si se produjera, que podría ser el resultado del experimento. Entonces, como en nuestra vida lo que no es entrenamiento es entretenimiento, y me acordaba de la H que agregó Luis Bueno al final de la palabra Asia, el hacer, ¿no? El hacer es en definitiva lo que podría, si fuera el caso y esto se diera, lo que generara el cambio. Porque si salimos de aquí diciendo, ¡ay, qué plomo este muchacho! O alguno dice, no, la verdad que interesante la idea, y nos vamos a la casa y mañana todo sigue como entonces, bueno, podemos poner cualquier programa en la tele de entretenimiento y bueno, entretenidos la vamos a seguir pasando. Pero lo que cambian las cosas es una disciplina, una regularidad, un sostener, ¿no? Sostener los cambios, porque si no, nunca alcanzamos umbrales de transformación. Así que la idea es instalar en nuestras vidas el concepto de entrenamiento, un entrenamiento de vida, un entrenamiento para nuestra propia salud, crecimiento, bienestar, que sabemos que está ligado a ese campo total. Entonces, la idea es que, y la invitación también es que a partir de ahora, cuando ustedes hagan una práctica de EFT, y la invitación es a que hagan EFT, mientras, antes de declarar el tema por el cual van a trabajar, ya sea personal, en sustitución, por la humanidad o por el perrito que está enfermo, nosotros enfoquemos esta idea, que no hace falta que sea con estas exactas palabras, porque la intención tiene que ver con la experiencia
de lo que estamos haciendo y no tanto con la palabra que yo use para declararla, ¿no? Pero podríamos aclarar una frase como esta: me alineo a la intención de co-crear este campo de transformación y evolución universal. O algo parecido. Si a ustedes les suena mejor otra forma, también pueden modificarla, no hay ningún problema. Entonces, yo les pediría que en este momento hagamos una ronda, cada uno de ustedes busque un tema por el que le gustaría trabajar, personal, grupal. Podríamos dedicar una intención a que todas las charlas que podamos presenciar en este encuentro sean para nuestro bien y para el de todas las personas que están en contacto con nosotros, y que las personas que van a ofrecer las charlas se encuentren cómodas y lúcidas para dar lo mejor de sí. Entonces podríamos decir: me alineo a la intención de co-crear este campo de transformación y evolución universal. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a agregar una frase. Yo les propongo esta, ¿no? A pesar de cualquier obstáculo o de cualquier problema que pudiera suceder, A pesar de cualquier obstáculo o cualquier problema que pudiera suceder, elijo y es mi deseo que estas jornadas se desarrollen para nuestro mayor bien y propósito, y para el de todos los que están en contacto con nosotros. ¿Está bien? ¿Les gusta así? encantada. Muy bien. Vamos a hacer una sola ronda para no cansarnos con una declaración que quedó un poco larga, pero vamos a hacer una vuelta en trío, como le decimos, ¿no?, en 3 veces, y vamos a decir: cualquier problema que surja, elijo que se solucione. Cualquier problema que surja, elijo que se solucione. Cualquier problema que surja, que sea una oportunidad para crecer. Cualquier problema que surja, que sea una oportunidad para crecer. Elijo tener la claridad para conectar mi intuición. Elijo desear que los conferencistas estén lúcidos. Elijo poder aprovechar cada cosa que se me ofrezca. Elijo sostener mi práctica de EFT. En la conciencia de que es por mi bien y el de los demás. Podemos repetir: elijo sostener mi práctica de EFT. ¿Sí? Un poco lo hemos sintetizado. ¿Quieren que hagamos una segunda ronda? Sí, por favor. Bueno, un poco mezclamos el problema y la elección. A ver, ¿quiere alguien proponer? ¿Que eligen? Como una declaración de intenciones. ¿Alguna expectativa, alguna intención que han traído al encuentro? Elijo fluir. ¿Sí? ¿Alguien más? Elijo recordar. Elijo prosperar. Determino ser creativo. Crear amor. Elijo crear amor. Elijo acceder a mi potencial. Elijo acceder a mi potencial. ¿Alguien más quiere proponer? Si no, repetimos lo que hemos dicho. Elijo alinearme con el planeta. ¿Sí? Elijo afinar con mi visión. Con mi intuición. Muy bien. Elijo afinar con mi intuición. Y nos queda aquí. Libero los miedos que me alejen de mi camino y de mi aprendizaje. Muy bien. Libero los miedos que me alejen de mi camino y de mi aprendizaje. Muy bien. Respiramos profundo. Muchas gracias por las intenciones. Y estos son los personajes de los que me copié. Carl Jung, que para mí es un ídolo total. Max Planck, que ya lo nombré. Krishnamurti, un líder espiritual que yo respeto mucho. Teilhard de Chardin, el sacerdote de la noósfera. David Bohm, el contrapunto de Krishnamurti. Lee Watson, un naturalista, biólogo, antropólogo, que fue el del experimento del 100º mono, que además tiene muchos libros escritos muy interesantes. Rupert Sheldrake, que es el autor del concepto del campo mórfico
que él enunció inicialmente como un campo rector de las formas de la naturaleza, pero que actualmente algunas otras líneas que han tomado este concepto lo han llevado a un campo mórfico de las intenciones y de las ideas, ¿no? El campo de la intención, que hay un libro muy interesante de Elaine McTaggart, que también tiene un experimento de intención al final del libro, se lo recomiendo mucho leer. Y de Graden, que es un autor que él era un físico, sigue siendo, supongo, un físico de formación formal, pero que, bueno, ha devenido en autor de temas de niveles muy interesantes de orden espiritual. Y bueno, y eso soy yo. Ahí están mis datos de contacto. Sí, bueno, esto después se los van a enviar, así que les van a quedar ahí también. Y como les dije al principio, aquí está todo. Un detallito más que quiero mostrarles. No sé, Luis, para salir, ¿se puede mostrar el navegador de internet? ¿Sí? ¿Escapó aquí? Me escapé. ¿Y dónde estoy? Yo puse esa. Vamos. Hay una página en la cual... A ver. Abre... Espero que abra. No está la conexión de internet. Sí, sea. Bueno, quizás no. No, está bien, no debe haber aquí en esta zona. Bueno, no importa, hay una paginita que hemos agregado al sitio que mantenemos con Luis Berli, que es sanardesraiz.com.ar, que si al final de ese vínculo ponen una barra diagonal y escriben ft24.htm, van a acceder a un mapa, un planiferio, pero es de los tradicionales, que tiene el norte arriba, de estos que se pueden hacer con Google. Vieron que se pueden poner pines en el mapa, que bueno, David mantiene uno con un mapa de terapeutas en el mundo, bueno, similar a eso, pero en el que la intención era ir poniendo pines de las personas que practican regularmente EFT, para que nos sirva como una especie de enlace visual con esta idea de que hay en circulación un campo de acción de EFT de manera permanente. Como este campo en realidad no es espacio-temporal, no importa a qué hora del día hagamos la práctica, no importa en qué lugar estemos, ni importa por qué razón, si es personal o no, estemos haciendo la práctica. Pero hacer una práctica de EFT cambia nuestro estado energético interno, y eso es la diferencia. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a la charla de Gustavo? Que hable ahora o calle para siempre. Yo quería, Gustavo, si podés explicar un poquito más lo de cómo sería paso a paso hacer la práctica de FT24, o sea, ¿qué es lo que habría que hacer, digamos? Si hay que hacer algo especial. Esto tiene trampa, Luis. Ya después lo voy a dejar, porque hemos estado hablando de esto. No, Luis me ha hecho aportes muy interesantes para algunas ideas que yo todavía tenía en modo difuso y que después de conversar con él adquirieron algo de forma. Yo en un momento había evaluado, no sé, una cosa muy rara y sofisticada de organizar a la gente como en grupos de practicantes por horas a lo largo del circuito de 24 horas del día. Bueno, era una cosa medio impracticable, ¿no? pero era interesante, la verdad que era interesante. Entonces, bueno, la idea es que justamente en este plan de acción regular y sostenida que podemos tener con la práctica de EFT, enfoquemos la intención. El protocolo podríamos simplificarlo sabiendo que en realidad lo que la intención envía a este campo es lo que modifica el campo. En esa frase que les proponíamos antes, donde decíamos como que esta práctica yo la estoy ofreciendo, ¿no? Elijo ofrecerla para que modifique además de mi campo, el campo total, poniendo ese foco previamente a
cualquiera de las rondas de práctica que ustedes hagan en el día, y la pueden hacer en varias prácticas del día también, no hace falta que en una sola, ya con eso simplemente estaríamos unidos a este campo de intención, ¿no? O sea, unirnos a este campo de intención no requiere invitación formal, ni que les llegue nada por el correo, ni nada parecido. Está en ustedes mismos, está en cada uno de nosotros. Simplemente poniendo esa intención en foco y después simplemente trabajando. Que, a ver, todo esto es para que, por favor, pedirles que sigan haciendo EFT. Básicamente, todo esto, esta palabrería y todo esto, es porque yo siento que hay en la práctica de EFT una especie de ofrenda, que yo creo que lo hacemos a nosotros mismos primero, en un egoísmo sano, amoroso, y que después se prolonga y se extiende a las personas que nos rodean, ¿no? ¿Han visto ustedes que como ejemplo de la generosidad y la bondad y todo esto siempre se alude al corazón como símbolo, ¿no? De hecho, yo veía cuando David mostró el logo que se había elegido para la Asociación Hispana que hay una alusión al corazón allí, ¿no? En el dibujito y en la persona que está así como expandida, abriendo su corazón. Y el corazón, cuando lo revisamos un poco desde el ángulo anatómico y fisiológico, es un gran egoísta, pero amorosamente egoísta, porque el corazón, cuando impulsa la sangre ya oxigenada y la que nutre a todas las células del cuerpo, al primer órgano al que le entrega sangre es a sí mismo. Seguro han escuchado nombrar las arterias coronarias, que están por todos lados, se habla de ellas, y el colesterol y el no sé qué. Entonces, el corazón, desde esta inteligencia que nuestro cuerpo tiene y que está presente, yo creo que sabe, de un modo diferente al de nuestra conciencia, que debe mantenerse sano y bien nutrido para cumplir con su tarea de ofrenda permanente, ¿no? Que no puede parar ni un momento, porque si no todo lo demás muere. Entonces, consciente, desde un lugar que quizá no podamos entender, pero que funciona así, de que esa responsabilidad es tan central y tan importante, es que se nutre a sí mismo primero. Entonces, por eso les decía, practiquemos EFT para las cosas que nos pasan, pero sabemos que nuestro estado interno no está aislado. Nuestro estado interno energético es parte de un gran campo. Así que bueno, esa es un poco la idea. No sé si era eso lo que querías que dijera. Sí. ¿Cómo? ¿Su nombre cómo es? Es Sara. Por favor, háblame del micrófono. Mi nombre es Sara, soy de Chile, de Linares. La verdad es que quiero agradecerte esta conferencia. Sentí que estaba preparada con mucho amor, me gustó mucho y me siento muy contenta y honrada de ser una de las primeras personas que escuchó tu conferencia. Gracias. Muchas gracias, Sara. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No levanten todos juntos la mano, por favor. Bueno, yo quiero, no es una pregunta, pero quería hacer un ofrecimiento. Un ofrecimiento, bien. Yo no tengo libros escritos ni discos editados, entonces no descarto hacerlo en algún momento. Pero para sumarme un poco a las cosas que se han ofrecido en esta rifa que se va a hacer, supongo que al cierre. Mañana, sí. Ajá. Lo que yo podía ofrecer era unas sesiones de EFT que se pueden hacer por videollamada, por Skype, que yo atiendo habitualmente personas por ese medio, pero como una sola sesión normalmente no permitiría trabajar quizá y cerrar algunas cosas, la idea era ofrecer como una especie de pack de 3 sesiones. Entonces, como para poder trabajar algo, desarrollarlo y hacer un cierre. Tendría que ser por la vía de Skype, así que haría falta que la persona que se haga acreedora al premio cuente con conexión de internet y este programa, ¿no? Pero bueno, es algo que se puede resolver. Ok, gracias Luis. El 3x1 de Happy Hour.